¿Cómo estás? Muchas gracias por acercarnos a nosotros. Contanos cómo hiciste esta investigación y algunas de las cosas que narrás allí. La investigación es un complemento de mi libro anterior sobre el tema que se había llamado Los Rabinos de Malvinas. Así es. Y había quedado en ese momento como una cuenta pendiente con los veteranos de Malvinas, que era dar a conocer sus historias. Porque el otro libro trabajaba cosas que tenían que ver con los rabinos y tocaba tangencialmente algunas cuestiones que habían pasado de antisemitismo en la guerra. Entonces, a lo largo del tiempo fue quedando esta investigación, se fueron sumando nuevos casos. Yo para ese libro anterior había tomado solamente 24 casos que me resultaban como una muestra lo suficientemente representativa para probar lo que yo quería trabajar en ese texto. Pero cuando salió el libro en 2012 empezaron a aparecer muchísimos más casos, al punto de que hoy estamos cerca de los 45 casos de soldados judíos que combatieron en Malvinas. Entonces la idea era que lo que habían vivido ellos en ese momento tan trágico de nuestra historia quedara en el recuerdo, quedara en la memoria Sí. de la comunidad y aparte en la memoria de la sociedad, porque es una sociedad que constantemente sigue manteniendo los mismos clichés antisemitas de siempre. De esa cuestión de la doble identidad del judío, que si sos Sí. judío no sos argentino. Algún cantante como Iorio sale a decir que los judíos no podemos cantar el himno. Entonces, este libro servía en boca de los propios protagonistas para decir, mira, cuando las papas quemaban y había que ir al frente de batalla, los judíos también fuimos de la misma forma que fue cualquier otro ciudadano de la Argentina sin importar su religión, porque la realidad es que no tenía que ver la religión en eso. Pero bueno, hay gente que todavía lo mantiene así. Y entonces el objetivo del libro iba por estos dos lados. O sea, la memoria y que pudiera servir como una herramienta para poder, no sé si explicarle, porque a esa gente no se le explica, al que dice que el judío no es argentino, bueno, que esto le pudiera servir. Sí. Y obviamente cuando uno empieza a hurgar en esa historia, empiezan a aparecer estas barbaridades que hablabas, al punto de que, según, o sea, yo los entrevisté a todos, los que quisieron dar su testimonio, hablaron 39 de los 43 que estaban en lista, luego aparecieron 2 casos más, el 33% sufrió diferentes tipos de maltrato Sí. antisemita de parte de sus oficiales y suboficiales. Por ejemplo, conta Y, algunos. o sea, van desde el insulto Sí. hasta el estaqueo. En ese rango Pero tenés por ser judío. muchísimos formas. Por ser judío. Exactamente, O sea, por exactamente. nada. Por nada. Porque, Es incomprensible, sí. ¿sí? Pero porque el antisemitismo es incomprensible. Odiar al otro por alguna razón, o sea, Sí, por su claro. religión, por su raza, por lo que fuere, es inexplicable e inentendible. Y sumale esto en medio de una guerra, cuando ese soldado es tu herramienta, porque el soldado es la herramienta del oficial, y hacerlo en el medio de una guerra es una locura ya totalmente incomprensible. O sea, la tortura a cualquier soldado, no importa, porque hubieron varios casos de torturas, no solo a soldados judíos, a muchísimos otros soldados también, y es inexplicable. O sea, cuando uno lo intenta explicar a la gente que el propio oficial fue el que torturó a su soldado, te miran con cara de Claro. me está jodiendo, esto no puede ser verdad. Me impresionó muchas cosas. Pero uno de ellos dice que, porque también había maltrato durante la instrucción, antes de la guerra, o gente que simplemente estaba Uh-huh. haciendo la conscripción, y a uno le preguntan, ¿usted es judío? Sí, dígaselo a todos. Y yo digo, ¿qué significa eso? Dígaselo a todos, ¿qué tiene? ¿Cuál es Es como de usted es asesino, dígaselo a todos, porque qué sé yo, es un tema privado. Además, ¿qué te importa lo que soy? Y sin embargo, es como una exposición de una diferencia que te disminuye, que eso es tan antiguo y tan tremendo, ¿no? Pero hacer la Bueno, colimba ya era un tema complicado para algunos. exactamente. Ese era el punto. O sea,
que no es que esto fue un extraterrestre que cayó en Malvinas y empezó a hacer eso. Ese mismo oficial o suboficial maltrataba a su soldado en el cuartel. Lo que esta gente no se dio cuenta, hagamos una abstracción y digamos, ok, podemos entenderlo dentro del cuartel, pero es Sí, incomprensible llevar eso al campo de batalla, porque el cuartel todos sabían que el soldado era un esclavo, sí, ¿sí? Entonces se hacía cualquier cosa con el soldado al punto que sabemos cómo terminó el servicio claro. militar obligatorio Soldado suspendido por el caso Carrasco. Carrasco, Claro que sí. que no fue un caso más que un baile a un soldado, que era una práctica que se llevó adelante durante décadas en el servicio militar. Entonces, en esa se pasaron de rosca. Bueno, en muchísimas horas no llegaron a pasarse de rosca, y estas cosas pasaban, y el antisemitismo era una... o sea, en el servicio militar todo aquel que fuera diferente Sí. tenía su trato diferencial. El gordito, el morocho, el tartamudo, el judío y muchísimas otras. Entonces, pero hay lo que yo quiero aclararlo, tanto en el servicio militar como en la guerra, es que estos no fueron todos los oficiales y todos los No, suboficiales. por supuesto, correcto. Fueron un grupo, no, porque para no meter, porque si no pareciera que todos los oficiales argentinos que combatieron en la guerra fueron torturadores o maltratadores de un soldado. Está muy bien lo que decís, Esto sí. es un grupo determinado de gente bueno, que tiene comportamientos inexplicables, pero el resto combatió y trabajó con un profesionalismo y una bravura totalmente que hay que resaltarlo. Porque si no queda como las Fuerzas Armadas hacían esto, y no. Esto es un grupo de gente, o sea, no era una orden de las Fuerzas Armadas ser antisemita, no era, por eso como me dicen muchas veces, el ejército argentino era antisemita. El ejército es una institución, ¿sí? Los que eran antisemitas eran algunos oficiales y suboficiales, y esto pasaba también en el servicio militar. Algunos oficiales y suboficiales se comportaban de esta manera. Muchísimos otros, muchas veces hasta los protegían, los sacaban de eso, porque actuaban normalmente y con cordura, ¿no? Ahora, durante la dictadura, ¿no? Que también lo sabemos, los judíos, por el hecho de serlo, en manos de esos torturadores, los que lo fueron, también la pasaron peor, ¿no? Yo a veces escucho el Exactamente. testimonio de Jacobo Timerman y es estremecedor por todo, pero también Uh-huh. por ese énfasis en castigarlo más por el hecho de ser judío, ¿no? Sí, en los centros clandestinos de detención, el factor judío implicaba una práctica diferencial. A mí no me gusta hablar si lo torturaban más o lo torturaban menos, porque la realidad que la Sí, tortura, bueno, bueno, la bueno, puede medir con un tenés torturómetro. toda la razón, claro. Recibían prácticas especiales por su calidad de judío. Entonces, eso queda en el nunca más, aparecen casos, Sí, muchísimos casos, sumados de Jacobo horrible. Timerman y Sí, a muchísimos otros que se conocieron después sí. en los diferentes juicios. Entonces, sí, eso era así. Con lo cual, vuelvo, vivíamos en una dictadura, hubo casos de oficiales y suboficiales que habían estado en los centros clandestinos de detención y después fueron a la guerra. También, digo, era un modus operandi interno que no... Sí, dentro de que, de una que en aberración colectiva, general... claro. O Ahora, sea, se da en ese marco. Si esto hubiera pasado, no sé, en plena democracia, hubiera sido un quíntuple escándalo de lo que lo es ahora. sí, que es gravísimo, pero bueno, fue en ese marco de espanto por todas partes. Ahora, entiendo también el trauma de los soldados de Malvinas, lo que tratás específicamente en este libro. Algunos me di cuenta y algunos que les costaba tenían esas cicatrices psíquicas, ¿no? Ese estrés postraumático, como se lo denomina, ¿no? ¿Vos Uh-huh. cómo veías a esa gente cuando en el cara a cara, ¿no? Recordando aquello? Bueno, hubo casos, como te decía, de los 39, de los 43 que yo encontré en el momento de escribir el libro, 39 dieron su testimonio. Hay 4 que no quisieron hablar, porque no pueden hablar hasta el día de hoy. Claro. Entonces, en muchos casos ha sido primeras veces que hablaron de estos temas. Eh, yo recuerdo casos, o sea, cuando empecé a tomar los primeros testimonios, que fue cuando empecé a escribir el libro de los rabinos de Malvinas, me acuerdo que había un caso que estábamos charlando en un bar, el bar cierra, y dice, bueno, sigamos la charla en casa,
y la esposa viene a decir, no, bueno, ahora les voy a cebar mate, y se va a la cocina y nunca más volvió. Wow. Pero porque empezó a escuchar la historia y se quedó en la cocina paralizada, porque era la primera vez que escuchaba en boca de su marido, con quien llevaba muchos años casada, la historia que había vivido. Y cuando yo me fui, después esto me lo cuenta el marido, obviamente, me dicen, no sé con quién estoy casado. Wow. Entonces, es muy difícil entender esta situación, lo que nombrabas el estrés postraumático, que hoy se conoce así, ¿no? Sí, Es muy difícil, o sea, vos conocés bien la historia de lo que pasó con los sobrevivientes de la Shoah, por supuesto. que durante décadas no pudieron hablar. Claro, ni a sus más cercanos. Incluso hay muchos que se murieron sin haber hablado. Por supuesto, sí, lo conozco bien, claro. Es así, ¿no? Entonces, No, es que no hay palabra. es una forma de estrés postraumático, ¿no? Claro, es que de pronto no hay palabra para eso que es incomprensible. Ahora, el otro día, en una Pero charla... tenés un factor más en Malvinas. ¿Cuál es? A ver. Los primeros años de la guerra, Sí. no es que ellos no quisieran hablar, Ajá. no había quien los quisiera escuchar. Ah, bueno. Interesante, tremendo. Y eso tiene que ver con nuestra sociedad, que durante los primeros 10, 20 años de la guerra los metió bajo una alfombra, como si hubieran sido los grandes culpables o parte de la dictadura. Y esto eran, en su mayoría, estamos hablando de los soldados, eran muchachos que fueron a la guerra. O sea, no decidieron ni hacer una guerra, ni formaban parte de decisiones de gobierno, ni nada. Entonces, como sociedad, nosotros intensificamos aún más ese estrés postraumático que traían ellos de las islas por lo que habían vivido. Y eso es muy fuerte, y eso es algo que la sociedad argentina le debe todavía a los veteranos. Es una disculpa que obviamente nadie se la puede pedir porque somos todos, a los soldados por haberlos escondido, por no haberlos ayudado en las necesidades que tenían en esos primeros años. Después pudieron empezar a hablar, empezar a contar y compañía, pero no te olvides que hoy hay más veteranos de Malvinas muertos por suicidio que los que cayeron en combate. Es un dato impresionante, es un dato impresionante, precisamente el trauma. El otro día, Hernán, me llamó la atención, y entiendo que a vos también, la nota que te hace Hugo Alconada en La Nación, los comentarios muy agresivos y muchos antisemitas también, que dicen, ¿y esto dónde están? Y están. Ven una nota y salen. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo interpretás ese fenómeno? Siguen hasta hoy los comentarios, porque las redes sociales siguen. Todos los días estoy recibiendo comentarios sobre eso. Bueno, eso es una prueba más de que existe en la sociedad argentina un antisemitismo latente que por ahí no se expresa públicamente porque está penado por la ley, pero que en las redes sociales y en el anonimato del comentarista, tanto en las redes como en los diarios, tienen esa total impunidad. Pero eso muestra lo que piensan para adentro y no lo pueden expresar hacia afuera, lo cual es bastante preocupante. Incluso a La Nación llegó una carta documento solicitando un derecho a réplica de un oficial del ejército porque se sentía injuriado por lo que decía, por la nota que había escrito Hugo y por mis palabras. Y mi respuesta fue, me extraña de este hombre que se siente injuriado por esto y por lo que estamos diciendo en la nota y no por lo que realmente ocurrió. Por supuesto, sí. Pero lamentablemente es parte de la sociedad que nos toca vivir. Así es. Hernán, yo te agradezco muchísimo. Recomiendo de verdad, es parte de la historia, Los soldados judíos de Malvinas, editado por Hebraica, Hernán Dobry, que además tiene una carrera académica y profesional notable. Ya lo están viendo. Gracias, Hernán, te envío un abrazo muy grande y esto sirve para generar conciencia, obviamente. Te mando un abrazo muy grande. Igualmente, muchísimas gracias. Abrazo.